Él llevaba a mi bebé al patio todos los días, diciendo que era para que tomara aire fresco. Hasta que lo seguí y vi dónde realmente dejaba al niño. Por meses, esos gritos cortaban la madrugada y después silencio total. Me tardé mucho en descubrir que mi propio marido estaba lastimando a nuestro hijo a propósito. Hola, mis queridos. Qué alegría tenerlos aquí conmigo hoy. Soy Lupita, tengo 72 años y estoy aquí en mi casita en Guanajuato, donde nací y me crié toda la vida. Miren, estoy aquí en mi rinconcito preferido de la casa, mi corredor de atrás, donde tengo mis macetas de albahaca, romero y hierbabuena. No tienen idea de cómo este olorcito me calma el corazón. Ah, y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué rinconcito de este hermoso continente me están viendo. Y díganme también a qué hora del día encontraron este video de la abuelita. ¿Me están viendo en la mañanita, tomando café como a mí me gusta? O tal vez en la tardecita, después del trabajo, cuando uno quiere relajarse un poquito. Yo siempre leo todos sus comentarios y me emociono de saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. Cuéntenme, ¿sí? Me encanta saber de dónde son y cómo están pasando el día. Y por favor, si todavía no se han suscrito al canal Memorias de las Abuelas, aprieten ese botoncito rojo ahí abajo, ¿sí? Y no se olviden de la campanita también. Así se enteran siempre que subo una historia nueva. Hace una gran diferencia para esta abuelita que quiere compartir sus recuerdos con ustedes. ¿Saben? Hoy quería contarles una historia que me marcó mucho en la vida. Una historia sobre los primeros meses después de que nació mi primer hijo. Yo era jovencita todavía, tenía solo 22 años y estaba aprendiendo a ser mamá. Pensaba que sabía de todo, que entendía cada llorido, cada necesidad de mi pequeñito. Pero había una cosa que pasaba todas las noches, que me dejaba con un apretón en el pecho, un ruidito extraño que venía del patio, siempre a la misma hora. Durante mucho tiempo yo creí en lo que mi marido me decía. Creí porque quería creer, porque era más fácil así. Pero a veces, mis queridos, uno tiene que confiar más en lo que el corazón está gritando que en lo que los demás están diciendo. Y fue exactamente eso lo que me pasó una noche que cambió todo en mi vida. Ay, mis queridos, déjenme contarles cómo era la vida aquí en Guanajuato cuando yo era pequeñita. Nací en 1953, en una casita bien humilde en la calle Hidalgo, en pleno centro de la ciudad. Mi papá se llamaba Refugio, un nombre bien común aquí en el Bajío, y trabajaba en un taller de herrería.
Recuerdo hasta hoy el ruido del yunque resonando por la mañana, cuando él golpeaba el hierro todavía calientito. Mi mamá, doña María de la Luz, cuidaba de la casa y de nosotros 5 hijos. Yo era la de en medio, tenía 2 hermanos mayores, Joaquín y Francisco, y 2 hermanas menores, Esperanza y la pequeña Rosa. Nuestra casa era bien sencilla. ¿Saben cómo? Tenía 3 cuartos nomás. La sala, que también era el cuarto de mis papás, un cuartito donde dormíamos yo y mis hermanas en una sola cama, y la cocina que quedaba atrás con una estufa de leña que mi mamá encendía todos los días antes de que cantara el gallo. El baño estaba afuera, en el patio, y nos bañábamos en una tina de aluminio donde calentábamos el agua en la estufa. No había lujos, no, pero había mucho amor en esa casa. El patio era mi lugar preferido en el mundo entero. Era grandecito. Tenía un árbol de capulín bien frondoso que daba una sombra bendición de Dios. Y mi mamá plantaba de todo ahí: nopales, quelites, cilantro, cebollitas. Hasta teníamos unas gallinas que corrían sueltas y yo adoraba buscar los huevos escondidos por la mañana. Era una aventura bien padre. A veces las ponían debajo del lavadero, otras veces detrás del árbol de tejocote que quedaba hasta el fondo. Recuerdo que jugaba mucho con las muñecas de trapo que mi mamá me hacía. Ella agarraba pedazos de tela, los amarraba con hilo y hacía unas muñequitas lindísimas. Yo inventaba historias, hacía casita debajo del árbol y pasaba horas en mi mundo de fantasía. Cuando los chavos de la calle venían a jugar, hacíamos ronda, cantábamos aquellas canciones antiguas: naranja dulce, limón partido. Mi papá, don Refugio, era hombre de pocas palabras, pero muy trabajador. Salía de casa cuando el día todavía estaba oscuro y regresaba solo cuando el sol ya se había metido. Llegaba a casa con las manos todas manchadas de carbón y aceite de máquina, cansadísimo. Mi mamá siempre le dejaba un plato calientito guardado, cubierto con un trapito para que no se enfriara. Él comía en silencio, escuchándonos contar cómo había estado el día, y después se sentaba en la silla mecedora del corredor a fumar su cigarrito de hoja. Doña María de la Luz, pobrecita, trabajaba de sol a sol. Se levantaba junto con el gallo, encendía el fogón, hacía el café, preparaba el almuerzo de los hombres que iban a trabajar a la milpa, cuidaba de la casa, de los niños, de las gallinas. Mujer guerrera de verdad. Ella siempre decía: «Mija, aprende desde chiquita a cuidar la casa, porque un día vas a tener tu propia familia». Y yo obedecía derechito, ayudaba a barrer, a lavar los trastes, a cuidar de mis hermanas menores.
Las tardes en Guanajuato eran una delicia, sobre todo cuando soplaba la brisa y aliviaba el calor. Jugábamos en la calle, era seguro. Todo mundo se conocía en el barrio. Jugábamos a las escondidillas, al bote pateado, al avión. Los niños encumbraban papalotes en el campo que había cerca de casa y las niñas nos quedábamos debajo de los árboles platicando e inventando historias. El domingo era día especial en nuestra casa. Mi mamá se levantaba más temprano todavía para hacer un almuerzo bien rico. Pollo ranchero con arroz, frijoles de la olla con quesito, mole poblano. La casa olía a gloria. Después del almuerzo, nos arreglábamos para ir a la misa de 5, en la iglesia de San Diego. Yo adoraba ese momento. Me ponía mi vestidito más bonito, mis zapatitos de charol que solo usaba los domingos, e iba de la mano con mis hermanas por las calles empedradas. Fue en una de esas tardes de domingo, yo tenía como 10 años, que conocí a un muchacho llamado Roberto en la kermes de la iglesia. Él tenía 12 años, era hijo de don Manuel, que tenía una tienda de abarrotes en la calle principal. Roberto era diferente a los otros niños, más callado, medio serio para la edad que tenía, pero era amable conmigo. Siempre me ofrecía una paleta de tamarindo cuando pasaba frente a la tienda de su papá. Mi mamá siempre decía que yo era medio soñadora. Lupita, mijita, deja de estar inventando historias en la cabeza y ayuda aquí con el quehacer. Pero a mí me gustaba. Me gustaba imaginar cómo sería mi vida cuando creciera. Soñaba con tener una casa bonita, con patio lleno de flores, esposo trabajador e hijos jugando por el solar. Todo era muy sencillo y bonito en mis pensamientos de niña. Los años fueron pasando y yo fui creciendo en esa rutina sabrosa de pueblo chico. Conocía a todo mundo me conocía. Ahí va la hija de Refugio el Herrero, decían cuando yo pasaba. Era una vida buena, protegida, donde los problemas parecían siempre alejados de nuestra puerta. Yo no me imaginaba que la vida de adulto podía ser tan diferente a los sueños de niña. Cuando cumplí 15 años, en 1968, Roberto ya era muchacho hecho y derecho, trabajando con su papá en la tienda. Empezó a cortejarme con el permiso de mi papá. Venía a casa los domingos por la tarde. Platicábamos en la sala bajo la mirada atenta de mi mamá. Parecía un muchacho bueno, respetuoso, que hablaba de los planes de hacer crecer el negocio de la familia, de formar un hogar. Ay, mis queridos, déjenme contarles cómo fue que todo empezó a ponerse diferente en mi vida. Me casé con Roberto en marzo de 1973. Yo tenía 20 años y él 22. Fue una boda sencilla en la iglesia de San Diego con la bendición del Padre Miguel, que conocía a nuestras familias desde chiquitos.
Mi mamá me hizo un vestido hermoso de satín blanco, todo bordado a mano, y mi papá, aunque con las dificultades, logró hacer una fiestecita en el patio de la casa con mariachi y todo. Roberto parecía un hombre bueno, trabajaba duro en la tienda que le había dejado su papá. Era respetado en la ciudad. Todo mundo decía que yo había tenido suerte de conseguir un esposo tan dedicado. Él construyó una casita para nosotros en la calle Juárez, no muy lejos de la casa de mis papás, con 2 recámaras, sala, cocina y un patio de atrás que él insistió que fuera bien grande. La mujer necesita espacio para criar gallinas y plantar sus cosas, decía sonriendo. Los primeros meses de casada fueron de miel sobre hojuelas. Roberto llegaba a casa al final del día, la cena lista en la mesa. Platicábamos sobre el movimiento de la tienda, sobre los vecinos, sobre los planes que tenía para ampliar el negocio. De noche, nos quedábamos en el corredor de enfrente, él fumando su cigarrito y yo haciendo tejido, viendo el movimiento de la calle. Era una vida tranquila, como yo había soñado desde niña. Quedé embarazada luego en el primer año de casada, en 1974. Roberto se puso tan feliz cuando le di la noticia. Dijo que iba a ser el mejor papá del mundo, que nuestro hijo iba a tener todo lo que él no había tenido. Compró una cuna de madera nueva, mandó a hacer una cómoda pequeñita, pintó el cuarto con pintura azul clarita porque tenía la certeza de que sería niño. «Se va a llamar Roberto, hijo», decía él, todo orgulloso. Durante el embarazo, él era un ángel conmigo. Me traía agua a la cama cuando estaba mareada, hacía las compras en el mercado cuando yo no tenía ánimo para salir, hasta cocinaba de vez en cuando, cosa que los hombres no hacían en esa época, ¿eh? Las vecinas comentaban, «Qué suerte tiene Lupita con Roberto, nunca vi un marido tan dedicado». Mi hijo nació en enero de 1975, un niño hermoso, gordito, lleno de pelo negrito igual que el papá. El parto fue en casa con doña Petra, la partera más respetada de Guanajuato. Roberto se la pasó caminando por la sala toda la noche nervioso, hasta escuchar el primer llanto del bebé. Cuando doña Petra salió del cuarto con el nenito en brazos, nunca voy a olvidar la forma en que él miró a su hijo, los ojos brillando de emoción, las manos temblando para cargar al niño. «Mi Roberto, hijo», susurraba él, besando la frente del bebé, «mi principito chiquito». Los primeros días fueron de pura felicidad.
Roberto se despertaba de madrugada cuando el bebé lloraba, me lo traía para que le diera pecho, se quedaba ahí al lado de la cama haciéndome compañía. En la mañana, antes de irse a la tienda, siempre le daba una miradita a la cuna, le hacía una caricia en la carita. «Adiós, campeón de papá», decía bajito para no despertarlo. Pero cuando Roberto hijo cumplió como 2 meses, las cosas empezaron a ponerse extrañas. El bebé siempre había estado bien de salud, mamaba bien, dormía sus horas, sonreía cuando le hacíamos gracias. Pero de un momento a otro empezó a ponerse muy inquieto al final del día. Lloraba mucho, se retorcía en la cuna, parecía que le dolía algo que yo no lograba descubrir. Roberto, que siempre había sido medio nervioso con el ruido, empezó a ponerse irritado con el llanto del niño. Este escuincle no se queda quieto ni un minuto. Se quejaba cuando llegaba cansado del trabajo y encontraba al bebé llorando. ¿No sabes cuidarlo bien, Lupita? Mi mamá crió 6 hijos y nunca hizo tanto lloradera. Fue entonces cuando empezó con esa costumbre que al principio me pareció tan bonita. Todos los días después de la cena, cuando Roberto hijo empezaba a ponerse llorón e inquieto, mi marido decía: «Déjame que yo lo llevo a que le dé el aire al patio». El bebé necesita respirar el aire de la noche, se calma con la brisa fresquita. Y yo me quedaba en la cocina, lavando los trastes, arreglando la casa, agradecida de que él fuera tan servicial. Al fin y al cabo, había trabajado todo el día en la tienda, lidiando con clientes, cargando bultos, haciendo cuentas, y todavía llegaba a casa dispuesto a ayudar con el bebé. «Qué hombre tan bendito me tocó», pensaba yo misma. Pero entonces empezaron a pasar unas cosas que me dejaban con un nudo en la garganta. Roberto salía al patio con el bebé llorando y de repente yo escuchaba un ruido rarísimo. No era llanto normal de bebé, no, mis queridos. Era un gemido agudo, alto, desesperado, como si algo hubiera lastimado al niño de repente. Un grito de dolor que cortaba la noche como cuchillo. Y después, silencio total. Un silencio que me ponía la piel de gallina toda, porque un bebé de 2 meses no deja de llorar así, de la nada, sin motivo. Cuando Roberto volvía para dentro de la casa, siempre decía lo mismo. «Listo, ya se calmó. Te dije que el aire de la noche era bueno, ahora va a dormir toda la noche». Y era verdad, Roberto hijo sí se dormía, pero no era un sueño tranquilo, no, era un sueño pesadísimo, como si hubiera sido forzado.
Y en la mañana, cuando yo iba a cambiarle el pañal, empecé a notar unas marquitas extrañas en sus piernitas, manchitas moradas, chiquitas, principalmente en la parte de adentro del muslo. Cuando le preguntaba a Roberto sobre esas marcas, él siempre tenía una excusa en la punta de la lengua. Ah, fue picadura de mosquito. Ya sabes cómo es. En el patio hay muchos zancudos de noche. O entonces, se ha de haber golpeado en la cuna. Los niños chiquitos se lastiman fácil. Una vez hasta dijo, «Estás apretando mucho el pañal, Lupita. Eso es marca del elástico». Yo quería creer en esas explicaciones, mis queridos. Quería mucho porque era más fácil creer que era picadura de mosquito que imaginar que, ¡ay!, ni siquiera podía completar el pensamiento en esa época. Era mi marido, papá del niño, hombre que todo mundo respetaba en la ciudad. ¿Cómo iba yo a sospechar una cosa tan horrible? Pero mi instinto de madre estaba gritando que algo estaba mal. Esos gemidos agudos que venían del patio, seguidos del silencio espantoso. Esas manchitas moradas que aparecían cada mañana, la forma extraña en que el bebé dormía después de los paseos nocturnos. Una noche, yo estaba en la cocina secando los platos y escuché otra vez ese grito de dolor viniendo del fondo del patio. Esta vez fue tan alto, tan desesperado, que mi corazón casi se paró. Solté el trapo ahí mismo y pensé, ya no me voy a quedar aquí esperando. Voy a ver con mis propios ojos qué le está pasando a mi hijo. Mis queridos, lo que descubrí esa noche fue tan terrible que hasta hoy, después de 50 años, todavía me duele en el pecho contarlo. Me quité las chancletas ahí mismo en la cocina, las dejé escondidas debajo del fregadero y salí de la casa con el corazón latiendo como tambor de fiesta patronal. Cada paso que daba en el piso de tierra del patio parecía hacer un ruido ensordecedor en mi cabeza, como si el mundo entero pudiera escuchar mi investigación secreta. La luna estaba menguante esa noche de marzo, casi escondida detrás de las nubes pesadas que venían del campo, y la oscuridad del fondo del patio me daba un miedo terrible. El viento de la madrugada mecía las hojas del árbol de tejocote, haciendo unos ruiditos que me ponían los pelos de punta. Pero el miedo de descubrir la verdad era menor que la desesperación de salvar a mi hijo. Fui siguiendo el sonido bajito de la voz de Roberto, caminando de puntitas con los pies descalzos, rezando para que la tierra no hiciera ruido debajo de mis pies mojados de sudor frío. Las estrellas estaban bien débiles en el cielo nublado, y yo apenas podía ver el camino entre los surcos que mi suegra había plantado antes de morir.
Había matas de cilantro, cebollitas y unos tomateros que Roberto insistía en mantener porque el hombre necesita verdura fresca en la mesa. La ironía era que, en ese momento, yo estaba descubriendo que ese mismo hombre no tenía nada de fresco en el corazón. Cuando llegué cerca del árbol de capulín, logré ver la silueta de mi marido agachado frente a esa casita maldita. La casita del perro que el antiguo dueño de la casa había hecho con tabique rojo y cemento grueso, que ya estaba abandonada desde hacía más de 10 años. Lugar húmedo, apestoso, lleno de lodo seco y hojas podridas que el viento echaba para adentro durante las lluvias de enero. Hasta tenía unas telarañas grandes colgadas en la entrada, balanceándose en el viento como cortinas macabras. Me escondí detrás del tronco grueso del capulín. Apreté las manos contra el pecho para ahogar el sonido de mi respiración agitada y me asomé por entre las hojas. Lo que vi en ese momento me heló la sangre en las venas. Ahí, en ese hoyo inmundo y helado, estaba mi bebito. Mi Roberto hijo, con apenas 2 meses de vida, estaba tirado en ese piso de cemento frío, como si fuera un animal cualquiera. El pañal estaba sucio y mojado, el cuerpecito pequeñito, solo con su camisetita de algodón, temblando de frío en el fresco de la madrugada guanajuatense. Las piernitas flacas contraídas de tanto frío, los bracitos tratando de protegerse del viento que entraba por la entrada abierta de la casita. El olor que venía de ahí era horrible, mezcla de humedad, pasto podrido y algo que yo no lograba identificar, pero que hacía que se me revolviera el estómago. Mi bebé estaba llorando bajito, un lloridito cansado y débil de quien ya había gritado demasiado y ya no tenía fuerzas para hacer ruido. ¿Lloras ahora, maldito escuincle? Escuché la voz baja y llena de odio de Roberto, una voz que yo nunca había escuchado antes. Era como si fuera otro hombre hablando, alguien completamente diferente del marido cariñoso que yo creía conocer. Llora a ver si me importa. Tú solo sirves para darme dolor de cabeza cuando llego muerto de cansancio a casa, vendiendo todo el día para mantener a tu madre inútil. Mi corazón se detuvo cuando vi lo que pasó después. Roberto extendió los dedos grandes y gruesos, callosos de tanto cargar costales de azúcar y harina en la tienda. Apretó bien fuerte la carnita suave del muslo interno de mi bebé y le dio un pellizco violento que arrancó un grito desesperado de la criaturita. Un grito que atravesó mi alma como puñal afilado.
Un grito de dolor que ninguna madre debería jamás escuchar saliendo de la boca de su propio hijo. El cuerpecito de Roberto hijo se retorció de dolor en una danza macabra. Las piernitas se movieron frenéticamente, tratando de escapar del dolor, y él lloró con toda la fuerza que tenía en sus pulmoncitos chiquitos. Pero en el exacto momento en que el grito cortó el silencio de la noche, como grito de animal herido, Roberto le tapó la boquita rosada del bebé con su mano sucia y callosa del trabajo. Cállate, escuincle inútil. ¿Quieres que tu madre escuche y venga a fregar mi paz? Y rápidamente cerró la puertita de madera vieja que había improvisado en la entrada de la casita, apagando completamente cualquier sonido que viniera de adentro. Ahora te quedas ahí quietecito pensando en la tontería que hiciste de molestarme. Yo estaba ahí parada, temblando como vara verde en la tormenta, viendo mi mundo desmoronarse frente a mí, pedacito por pedacito. Las lágrimas bajaban calientes por mi cara, mojando la blusa de algodón sencilla que usaba para dormir. Mis piernas se pusieron aguadas como gelatina y necesité agarrarme del tronco áspero del capulín para no caerme al piso de tanta desesperación. La corteza del árbol rasguñó la palma de mi mano, pero ni sentí dolor. El dolor físico no era nada comparado con el dolor que estaba desgarrando mi pecho por dentro. Era como si alguien me hubiera enterrado un cuchillo en el corazón y se quedara moviéndolo ahí adentro, abriendo heridas que yo sabía que nunca iban a cicatrizar. Pero la pesadilla no había terminado. No, mis queridos. Roberto abrió otra vez la puertita con una sonrisa cruel que logré ver incluso en la oscuridad y continuó con la tortura de mi bebé indefenso. Esta vez pellizcó la pancita blandita y redondita que yo besaba todos los días a la hora del baño. Después el bracito izquierdo que apenas tenía carne en los huesitos. Después el otro muslo con tanta fuerza que la piel se puso roja al instante. Cada pellizco iba acompañado de palabras crueles que él susurraba con una maldad que yo nunca imaginé que existiera en ese hombre que dormía a mi lado todas las noches. ¿Estás aprendiendo quién manda en esta casa? ¿Estás aprendiendo que el hombre trabajador no puede ser molestado por un escuincle llorón como tú? Y pellizcaba otra vez, siempre en lugares que la ropa iba a cubrir, siempre con cuidado de no dejar marca donde alguien pudiera ver. Él conocía el cuerpecito de mi bebé mejor de lo que yo imaginaba. Sabía exactamente dónde lastimar para causar dolor sin dejar evidencia visible. Tu mamá piensa que eres un angelito, ¿verdad? Pero yo sé la verdad.
Eres un demonito que vino a acabar con la paz de mi casa. Roberto se reía bajito entre los pellizcos. Una risa siniestra que me daba más miedo que grito de lechuza en la madrugada. Roberto hijo lloraba. Paraba cuando se quedaba sin aire. Lloraba otra vez en una agonía que partía mi alma en pedacitos microscópicos. Los ojitos azules de él, que eran iguales a los míos y que me llenaban de orgullo cuando las vecinas los elogiaban, estaban rojos e hinchados de tanto llorar. La carita pequeñita estaba mojada de lágrimas y mocos, y él sollozaba como niño que perdió a su mamá en el tianguis de Guanajuato. La piel delicada de mi bebé se estaba poniendo roja y morada en los lugares donde Roberto pellizcaba y yo podía ver pequeñitas marcas de dedos formándose en la carnita suave. Marcas que se iban a convertir en esas manchitas moradas que yo venía notando cada mañana y que Roberto siempre explicaba como picadura de mosquito o golpe en la cuna. Mira qué cosa más patética, continuaba Roberto con esa voz baja y llena de desprecio que yo nunca había escuchado antes. Ni 2 meses de vida y ya eres un peso muerto en la vida del papá, igual que tu madre inútil que solo sirve para gastar mi dinero sudado y hacer comida sin sabor. Cada palabra era como una bofetada en mi cara mojada de lágrimas. ¿Cómo era posible que ese hombre que yo amaba con todo mi corazón, desde los 15 años, que dormía a mi lado todas las noches susurrando palabras dulces en mi oído, que besaba mi frente en la mañana antes de ir a trabajar, pudiera hablar así de nuestro propio hijo? ¿Cómo lograba mirar a esa criaturita indefensa y sentir odio en vez del amor infinito que yo sentía? Y no sirve de nada que llores, porque esto va a seguir toda la noche hasta que aprendas a ser un hijo que no molesta al papá, amenazó. Roberto, dándole otro pellizco en el muslito flaco del bebé. Cada noche que llores después de la cena, vas a venir a pasear aquí conmigo en esta casita. Roberto agarró un pedacito de hoja seca del piso y lo pasó en la herida abierta de uno de los pellizcos, haciendo que el bebé gritara de dolor renovado. ¿Ves? La naturaleza tampoco quiere a niños llorones. Hasta las hojas quieren lastimarte. La crueldad de ese hombre no tenía límite. Estaba enseñando dolor a un niño que apenas sabía que existía en el mundo, que todavía vivía en el puro instinto de mamar y dormir. ¿Cómo es que alguien logra mirar a un bebé de 2 meses y sentir cualquier cosa además de protección y ternura? Después de unos 15 minutos que parecieron 15 años de sufrimiento, Roberto finalmente dejó de lastimar a mi hijo. Roberto, hijo, ya estaba casi desmayado de tanto sufrimiento.
El cuerpecito blando como muñeca de trapo vieja, solo gimiendo bajito de vez en cuando, sin fuerzas ni para llorar bien. La respiración estaba irregular, entrecortada, como si hubiera corrido un maratón en vez de ser torturado en un hoyo frío. Mi marido lo levantó del piso frío y asqueroso, como quien levanta un costal de harina en la tienda, balanceando al niño sin el menor cuidado, haciendo que la cabecita blanda rebotara contra su brazo. Listo, ahora estás más calmado, ¿verdad, escuincle? Era solo eso lo que necesitabas. Una lección bien dada para que aprendas a respetar al papá que trabaja para mantenerlos a los dos. Y salió de la casita cargando a mi hijo lastimado, como si fuera un papá cariñoso llevando al niño a dormir después de un paseo bonito en el patio. La diferencia entre la realidad y la actuación era tan grotesca que me dieron ganas de vomitar ahí mismo detrás del capulín. Corrí de regreso a la cocina como gallina huyendo del purgatorio, los pies descalzos lastimándose en las piedritas del camino y en las ramitas que caían de los árboles, pero ni sentía dolor físico. El dolor en mi cuerpo no era nada comparado con el dolor en mi alma despedazada. Llegué al fregadero de granito que Roberto había comprado orgulloso el mes pasado y fingí que estaba terminando de lavar los platos, pero mis manos temblaban tanto que casi tiré una cacerola de loza al piso de cemento. Cuando Roberto entró a la cocina con el bebé, él tenía esa sonrisa falsa que yo ahora veía por lo que realmente era, la máscara perfectamente ensayada de un demonio con forma de hombre. Ay, Lupita, como te dije, se calmó rapidito con el airecito fresco de la noche. Ahora va a dormir como angelito hasta mañana. Pasó por mi lado cargando a mi hijo torturado y logré ver de reojo la carita hinchada de Roberto hijo, los ojitos medio cerrados de tanto llorar, la piel enrojecida y marcada donde había sido pellizcado. Logré sentir el olor diferente que venía del bebé. Olor a miedo, a dolor, a lugares sucios donde los niños no deberían nunca estar. Mi corazón sangraba viendo a mi bebé en ese estado deplorable, y yo no podía hacer nada en ese momento sin ponernos a los dos en peligro todavía mayor. Necesitaba pensar, necesitaba planear, necesitaba ser inteligente para proteger a mi hijo sin ponerme en la mira de la violencia de Roberto. Roberto puso al niño en la cuna de madera nueva con delicadeza fingida y teatral. Le hizo caricias en la cabecita sudada y lastimada y susurró con voz melosa: «Duerme, mi príncipe hermoso. Papito te ama mucho, muchísimo».
Mañana vas a ser un niño más obediente y bien portado, ¿verdad, mijo? La hipocresía de ese hombre me dio una náusea tan fuerte que necesité agarrarme del fregadero para no vomitar ahí mismo. ¿Cómo es que alguien logra torturar a un niño indefenso y después hacerle caricias como si nada hubiera pasado? ¿Cómo lograba dormir tranquilo después de causar tanto sufrimiento a un ser que apenas sabía que existía en el mundo? Esa noche no logré cerrar los ojos ni un segundo. Me quedé acostada al lado de ese monstruo disfrazado de marido, que roncaba como si tuviera la conciencia más limpia del mundo, planeando cada detalle de cómo iba a proteger a mi hijo de esa situación infernal. Porque una cosa yo sabía con toda la certeza del mundo: aquello no iba a pasar nunca más en mi vida, aunque tuviera que morir intentando salvar a mi bebé de las garras de ese demonio. Mis queridos, las noches que siguieron a ese descubrimiento terrible fueron las más largas de mi vida. Yo fingía dormir al lado de ese monstruo, pero me quedaba ahí acostada como tabla, escuchando cada respiración de él, cada movimiento en la cama de matrimonio que mi mamá había dado de regalo de bodas, esperando el momento en que se levantaría para continuar con esa tortura maldita. Durante el día, Roberto seguía siendo el marido ejemplar que todo Guanajuato conocía. Se levantaba tempranito a las 5 de la mañana, tomaba su café negro bien cargado en la taza de peltre azul que le gustaba, besaba mi frente con esos labios que yo ahora sabía que susurraban crueldades a mi bebé y decía: «Adiós, mi amor, cuida bien a nuestro príncipe». Y salía para la tienda silbando, saludando a los vecinos en la calle, siendo el hombre respetado y trabajador que todos admiraban. «Buenos días, don Roberto. ¿Cómo está el bebito?», preguntaban las comadres en la esquina. «Ay, está creciendo hermoso, doña Concha. Es una bendición de Dios este niño». Él respondía con esa sonrisa falsa que yo ahora lograba ver como la máscara que realmente era. Pero yo sabía la verdad. Yo había visto con mis propios ojos al demonio que se escondía detrás de esa fachada perfecta pintada de bondad. Y todas las tardes, cuando él regresaba del trabajo con ese ruido conocido de la llave en la chapa, mi corazón ya empezaba a acelerarse de desesperación, sabiendo que en pocas horas mi bebé sería torturado otra vez en ese hoyo inmundo. Por 3 noches consecutivas después del descubrimiento, escuché esos gritos agudos viniendo del fondo del patio, cada uno cortando mi alma como puñal afilado.
Por 3 noches, Roberto volvía para dentro de casa cargando a mi hijo como si fuera un papá cariñoso que acababa de dar un paseo bonito con el niño. Y por 3 mañanas seguidas, cuando el sol salía y Roberto se iba al trabajo, yo encontraba nuevas marquitas moradas en el cuerpecito delicado de Roberto hijo. Cada mañana era un descubrimiento de horror renovado. Levantaba el pañalito de tela que yo misma cosía y ahí estaban las marcas de la violencia. Una manchita morada nueva en el muslo izquierdo, un rasguñito en el brazo, un enrojecimiento sospechoso en la pancita blandita. Y yo no podía hacer nada más que limpiar con cuidado, pasar un poquito de aceite de almendras y llorar bajito mientras mi bebé dormía ese sueño pesado y forzado. En la cuarta noche, algo dentro de mí explotó como olla express olvidada en el fuego. Fue cuando Roberto llegó a casa más irritado de lo normal. Había tenido problemas en la tienda, un cliente que discutió el precio del azúcar, un proveedor que atrasó la entrega de harina. Y cuando Roberto hijo empezó a llorar después de la cena, vi una rabia en los ojos de mi marido que me heló la sangre. Lupita, dijo con una voz baja y amenazadora, hoy este escuincle está llorando más de lo normal. Creo que voy a tener que llevarlo a un paseo más largo al patio. Tal vez hasta dejarlo allá afuera un ratito más largo, para que aprenda de una vez por todas a comportarse como hombre. Un ratito más largo. Dejar a un bebé de 2 meses solito en esa casita fría y sucia por horas en la madrugada helada. Mi sangre hirvió en las venas como agua en el fogón de leña. No hace falta, Roberto. Está solo con un poquito de cólico. Yo lo cuido aquí adentro. Le hago un masajito en la pancita. Pero Roberto se volteó hacia mí con esos ojos que yo ahora reconocía como crueles, llenos de una frialdad que me daba más miedo que trueno en la madrugada. Quien manda en la educación de los hijos hombres en esta casa soy yo, Lupita. Tú no entiendes nada de criar niños para que sean machos de verdad. Las mujeres solo saben criar hijos blandos, llorones, sin carácter. Agarró al bebé de la cuna con una brutalidad que me hizo aguantar el aire en los pulmones. Roberto hijo estaba llorando bajito, ese lloridito cansado de quien ya lloró demasiado. Y Roberto lo balanceó con fuerza. Hoy vas a aprender una lección que nunca más vas a olvidar, escuincle inútil. Esa noche, el grito que vino del patio fue diferente a todos los demás. No fue solo un grito de dolor, fue un grito de terror puro, de un niño que sabía instintivamente que algo muy horrible estaba pasando.
Un grito que cortó mi alma como navaja oxidada y que hizo que algo dentro de mí simplemente se quebrara en pedazos irreparables. Era un grito que venía del fondo del alma de una criaturita que todavía no conocía la maldad en el mundo, pero que estaba siendo presentada a ella de la forma más cruel posible. Un grito que hablaba de un dolor que iba mucho más allá de lo físico. Era el dolor de una confianza siendo quebrada antes de haber sido completamente formada. No logré seguir fingiendo que estaba lavando los trastes. Solté el plato de porcelana ahí mismo en el fregadero, todavía con espuma de jabón escurriendo, y corrí al patio sin importarme si Roberto me iba a ver o no. Mi hijo estaba gritando como si se estuviera muriendo de verdad y yo no me iba a quedar ni un segundo más parada, haciendo como que no sabía lo que estaba pasando. Corrí por los surcos, pisando las matitas de cilantro, tropezándome en los tabiques que delimitaban los cuadros de verdura, sin sentir nada más que una urgencia desesperada de llegar hasta mi bebé. El viento de la noche estaba más fuerte, haciendo que las hojas del capulín danzaran como fantasmas. Y yo lograba escuchar la voz de Roberto allá al fondo, más alta que las otras veces. Cuando llegué cerca de la casita maldita, la escena que vi fue todavía peor que las otras veces. Roberto no solo estaba pellizcando a mi bebé, había encontrado un pedazo de alambre delgado en el piso, resto de alguna cerca vieja, y lo estaba usando para picar las marcas que había hecho en los pellizcos anteriores. ¿Ves cómo duele cuando no obedeces al papá?, susurraba mientras picaba una herida abierta en el muslito del bebé. Cada vez que llores, voy a picar más hondo. Cada lágrima tuya va a costar una picada nueva. Fíjate porque a lo mejor ya agarramos de una caja incompleto y pues de hacer Roberto hijo se estaba retorciendo en la mugre de esa casita, tratando de alejarse del alambre, pero no tenía a dónde ir. Estaba acorralado en ese espacio pequeño y fétido, completamente a merced de la crueldad de su propio padre. El cuerpecito pequeñito estaba cubierto de marcas nuevas y yo podía ver gotitas de sangre brillando en la luz débil que venía de la casa. «Por favor, papá, por favor», susurré sin darme cuenta de que estaba hablando, como si mi bebé pudiera de alguna forma hablar e implorar por su propia vida. «Es solo un bebé, Roberto. No entiende nada de lo que estás haciendo». Pero Roberto continuó por algunos minutos eternos, usando ese alambre para lastimar deliberadamente cada marca morada que ya existía, renovando el dolor, creando heridas nuevas que iban a tardar días en sanar.
El bebé lloraba con una intensidad que yo nunca había escuchado. Ya no era llanto de hambre o de cólico, era llanto de puro sufrimiento. Fue cuando Roberto habló las palabras que hicieron que mi mundo terminara de derrumbarse. Mañana voy a traer una herramienta mejor de la tienda. Un clavo grande, bien oxidado. Ahí sí vas a aprender a no molestar a tu papá cuando está cansado. Un clavo oxidado en un bebé de 2 meses. Mi mente, simplemente, no lograba procesar el nivel de maldad que estaba saliendo de la boca del hombre que yo amaba. En ese momento, mirando esa escena de tortura, supe que había llegado a mi límite absoluto. No podía dejar que aquello continuara ni un día más. No podía permitir que en la noche siguiente mi hijo fuera sometido a algo todavía peor. Si yo no actuaba esa exacta noche, sabía que mi bebé no iba a sobrevivir mucho más tiempo a los paseos educativos del papá. Volví corriendo a casa con el corazón explotando de odio y determinación. Roberto todavía estaba allá al fondo con mi hijo torturado, y yo sabía que tenía pocos minutos para tomar la decisión más importante de mi vida. O actuaba ahora, o perdería a mi bebé para siempre por la locura de ese hombre que ya no conocía más. Entré a la cocina temblando de una mezcla de miedo y furia que nunca había sentido antes. Miré alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme a proteger a mi hijo. Fue cuando mis ojos se detuvieron en la pala de jardín que Roberto había dejado recargada en la pared, todavía sucia de tierra de cuando había plantado los tomateros. Había llegado la hora de escoger entre ser una esposa obediente o ser una madre protectora. Y yo sabía muy bien qué elección iba a hacer. Mis queridos, esa noche descubrí una fuerza que ni sabía que existía dentro de mí. Agarré esa pala de jardín con las 2 manos temblorosas. Sentí el peso del mango de madera áspera contra las palmas sudadas, y un coraje de leona defendiendo a su cachorro se apoderó de mi cuerpo entero. Ya no era la Lupita miedosa y obediente que siempre bajaba la cabeza cuando el marido hablaba más fuerte. Era una madre enfurecida, dispuesta a lo que fuera para salvar a su bebé. El corazón latía tan fuerte en mi pecho que pensé que Roberto lo iba a poder escuchar desde lejos. Las piernas temblaban como vara verde en el viento, pero una determinación que nunca había sentido antes me dio una fuerza sobrenatural. Volví al patio, pisando firme en la tierra, sin esconderme más, sin miedo de ser descubierta, pisoteando las matitas de cilantro que yo misma había plantado. Roberto todavía estaba agachado frente a esa casita maldita, con el alambre sucio y oxidado en la mano, picando deliberadamente las heridas abiertas de mi Roberto hijo.
El bebé estaba llorando débil, casi sin fuerzas, ese lloridito cansado de quien ya sufrió demasiado para la edad que tiene. Yo pude ver que había sangre fresca escurriendo por las piernitas flacas, mezclada con la suciedad del piso de cemento frío. ¡Roberto!, grité con una voz que ni reconocí como mía. Salió del fondo del alma, cargada de una rabia que ni sabía que podía sentir. «Aléjate de mi hijo ahora mismo». Él se volteó despacio, como quien está siendo interrumpido haciendo un trabajo importante y no le gusta nada la intromisión. En su cara tenía esa expresión de sorpresa e irritación que yo conocía bien, la misma que hacía cuando yo me atrevía a cuestionar alguna decisión suya. «¿Qué haces aquí, Lupita? No te mandé que te quedaras en la cocina terminando el quehacer. Lo vi todo, Roberto. Te vi torturando a nuestro hijo en esta casita inmunda». Te vi lastimando a una criatura indefensa que ni 2 meses de vida tiene todavía. Las palabras salían cortadas de tanto odio acumulado durante esos días horribles. ¿Cómo es que logras hacer esto con tu propia sangre? ¿Con un bebito que salió de nuestras entrañas? Roberto se levantó despacio, todavía agarrando ese alambre como si fuera una herramienta de trabajo cualquiera, y dio 2 pasos calculados en mi dirección. En ese momento vi en sus ojos algo que me aterrorizó más que todo lo que había presenciado hasta entonces. No era solo crueldad, no era solo frialdad, era locura pura, una distorsión de la realidad que le hacía creer que estaba haciendo lo correcto. Tú no entiendes nada, mujer. Las mujeres nunca entendieron y nunca van a entender cómo se cría a un hombre macho. Su voz tenía una certeza aterradora, como si hubiera descubierto una verdad universal. Este escuincle necesita aprender desde chiquito que los hombres no lloran, no molestan, no son delicados como las mujeres. Lo estoy educando para que sea macho de verdad, para que no se vuelva como los hijos de las demás. ¿Educando? Levanté la pala a la altura del pecho, sintiendo el peso de la herramienta como si fuera una extensión de mi propia fuerza. Esto no es educación, Roberto. Esto es maldad pura. Esto es cosa de demonio. Estás lastimando a un bebé que apenas sabe que existe en el mundo. Hazte a un lado, Lupita. Vuelve a la cocina y deja que yo resuelva esto a mi manera, como el hombre resuelve las cosas. Dio otro paso en mi dirección, pero yo sostuve firme la pala, lista para usarla si fuera necesario. Porque si no, tú vas a tener el mismo destino que el escuincle llorón. Las mujeres desobedientes también necesitan aprender. Fue en ese momento que algo explotó dentro de mí, como olla express destapándose.
La amenaza no fue solo contra mí, fue contra mi hijo, fue contra todo lo que yo tenía de más sagrado en la vida, fue contra el instinto más primitivo que una madre puede tener. Nunca más, grité con una fuerza que vino del fondo del alma y levanté la pala bien alto, lista para romperle la cabeza a ese hombre si fuera necesario. Nunca más vas a ponerle la mano a mi hijo. Roberto se asustó con la furia en mi voz y retrocedió 2 pasos, tropezándose con un tabique que delimitaba el surco de nopales. Era la primera vez que yo veía miedo en sus ojos y aquello me dio todavía más coraje. ¿Te volviste loca, mujer? Baja esa pala antes de que te la quite y te rompa los huesos con ella. ¿Olvidaste quién manda en esta casa? Inténtalo, respondí, temblando de rabia y adrenalina, pero firme como nunca había sido en la vida. Inténtalo acercarte a mi bebé otra vez. Te juro por todos los santos, por la Virgen de Guadalupe, por todo lo más sagrado que acabo contigo. Corrí hacia la casita, empujando a Roberto hacia el lado con el hombro, y entré a ese espacio apretado y fétido para agarrar a mi hijo. El olor era horrible de verdad, mezcla de sangre fresca, orines de bebé y suciedad acumulada de años que hacía que se me revolviera el estómago. Roberto, hijo, estaba tirado en ese piso helado de cemento, casi inconsciente, con pequeñas heridas abiertas esparcidas por su cuerpecito delicado que debería conocer solo caricias y protección. Mi bebé, mi amor de mi vida, susurré, levantándolo en brazos con todo el cuidado del mundo, sintiendo el cuerpecito blando y lastimado contra mi pecho. Mamá llegó, mamá está aquí. Nadie más te va a lastimar nunca más. Roberto intentó acercarse otra vez, pero yo giré hacia él con la pala en la mano libre, apuntando bien hacia su pecho. No, no te acercas ni medio metro. Lupita, estás exagerando como mujer histérica. Esto es cosa normal de educación de niños, cosa que siempre se ha hecho desde el tiempo de nuestros bisabuelos. Su voz tenía un tono de quien estaba tratando de convencer a un niño terco. Mi papá hacía esto conmigo cuando yo era chiquito. Mi abuelo lo hacía con él y yo me volví un hombre derecho, trabajador, respetado en la ciudad. ¿Normal? Lo miré con una incredulidad que dolía físicamente en el pecho. Mira lo que le hiciste a nuestro hijo. Mira estas heridas, esta sangre, este cuerpecito destruido. ¿Qué papá que se respete le hace esto a un niño? Empecé a caminar determinada hacia la casa, cargando a mi bebé herido contra el pecho y manteniendo la pala bien firme apuntada hacia Roberto.
Cada paso que yo daba, él intentaba acercarse, pero yo mantenía la distancia con movimientos seguros de la herramienta. Te vas de esta casa ahora mismo. Vas a agarrar tus cosas y te vas para siempre. Y no quiero verte ni pintado de oro por aquí. Yo no voy a ningún lado. Esta es mi casa, este es mi hijo y tú eres mi mujer. Quien manda aquí soy yo. Siempre fue así y siempre va a ser. Ya no mandas, Roberto. Mi voz salió firme, determinada, con una autoridad que ni sabía que poseía. Se acabó tu autoridad aquí. Se acabó para siempre. Cuando llegamos al corredor de la casa, prendí la luz amarilla de la entrada y pude ver con claridad total y aterradora el estado real de mi bebé. Era todavía peor de lo que parecía en la oscuridad del patio. Tenía pequeños hoyos hechos con el alambre sucio, rasguños profundos, manchas moradas nuevas encima de las antiguas y sangre seca mezclada con tierra y lodo. Era un milagro de Dios que todavía estuviera vivo y consciente. Mira lo que hiciste. Le mostré las heridas a Roberto, forzándolo a enfrentar la realidad de su crueldad. Mira estas marcas, la sangre, el sufrimiento. ¿Esto es obra de un papá o de un monstruo? Roberto, respóndeme. Roberto miró al bebé y por un segundo que duró una eternidad, vi algo que parecía remordimiento pasar por sus ojos. Pero luego la expresión se endureció otra vez. Volvió esa máscara de frialdad que yo había aprendido a reconocer. Iba a aprender con el tiempo. Iba a entender que era todo por su bien, para formar el carácter. ¿Por su bien, Roberto? Tiene 2 meses. Mi voz salió en un grito desesperado que resonó por la calle silenciosa. 2 meses, por amor de Dios santo. Ni sabe hablar, ni sabe sentarse solito, no sabe nada de la vida. No mames, toma esta chingadera sin querer. ¿Cómo piensas que un niño de esa edad puede aprender cualquier cosa a través de tortura? Entré para dentro de la casa decidida y me fui directo a la recámara, siempre con la pala en la mano, siempre vigilando a Roberto que me seguía como perro perdido. Agarré una toalla de algodón limpia, la mojé con agua tibia de la jarra y empecé a limpiar delicadamente cada herida de mi hijo. Cada toque suave que hacía, él gemía bajito de dolor y mi corazón se despedazaba un poquito más. Tienes 2 opciones. Hablé sin quitar los ojos del cuerpecito lastimado del bebé. O sales de esta casa ahora mismo y nunca más vuelves, o voy a la delegación a primera hora de mañana a contar todo lo que vi con pelos y señales. Y no pienses que nadie me va a creer. Las marcas en su cuerpo son prueba más que suficiente. Nadie le va a creer a una mujer histérica y desobediente contra un hombre respetado y trabajador de la ciudad. Sabes cómo funcionan las cosas por aquí.
¿Quieres apostar? Lo miré con una determinación que hasta me sorprendió a mí misma. Mañana por la mañana, tempranito, voy a llevar a Roberto hijo con el doctor Antonio. Voy a mostrar cada marca, cada herida, cada gota de sangre. Voy a contarle todo al delegado Ramón, que conoce a nuestra familia desde que éramos niños. Y después voy derechito a la casa de tu mamá, doña Socorro, para contarle qué tipo de hijo educador crió. La mención de su mamá hizo que Roberto se pusiera pálido como papel. ¿Entraste? No te escuchas, Marquito. Sí, güey. Doña Socorro era una mujer rígida, religiosa, que jamás aceptaría un comportamiento así del hijo que crió en la iglesia. Lupita, no me hagas eso. Vamos a platicar como gente civilizada. Ya no hay plática, Roberto. Se acabó para siempre. Terminé de limpiar las heridas del bebé y lo envolví en una cobijita limpia y olorosa. Tienes media hora para agarrar tus porquerías y desaparecer de mi vista. Y si me entero de que intentaste acercarte a mi hijo otra vez, yo misma te mato con estas 2 manos. Roberto se quedó ahí parado por unos minutos largos, finalmente entendiendo que yo estaba hablando en serio, de verdad, que ya no era la mujer sumisa que él podía controlar con miedo y autoridad. Finalmente, murmuró con la voz baja: «Te vas a arrepentir de esto por el resto de tu vida, Lupita. Sin mí, no eres nada en esta ciudad». Prefiero ser nada sola que ser algo al lado de un monstruo que lastima bebés indefensos. Apunté la pala bien hacia la puerta del frente. «Vete, Roberto, y nunca más vuelvas». Salió de la recámara pisando fuerte, agarró sus cosas en una maleta vieja de cuero y en 20 minutos estaba fuera de mi casa y de mi vida para siempre. Cuando escuché la puerta cerrarse por última vez, abracé a mi bebé herido contra el pecho y lloré. Lloré de alivio, de miedo, de gratitud por haber encontrado el coraje de actuar cuando más lo necesitaba. Mi Roberto hijo estaba finalmente seguro en mis brazos y yo había aprendido que a veces uno tiene que volverse un poco feroz para proteger a quien ama más que a la propia vida. Y hoy, mis queridos, aquí estoy yo a los 72 años, en esta misma casita de la calle Juárez, donde todo pasó hace 50 años. Miro al patio, donde antes estaba esa casita maldita que yo misma mandé tirar el día siguiente a la expulsión de Roberto, y veo mis surcos de hierbas floreciendo, llenos de vida y cuidado. Donde antes había dolor y sufrimiento, hoy hay albahaca, romero, hierbabuena y todas estas plantitas que me traen tanta paz. Mi Roberto hijo, que hoy es un hombre de 50 años, se llama solamente Roberto ahora. Se quitó el hijo del nombre cuando cumplió 18 años.
Dijo que quería distanciarse de cualquier recuerdo del papá biológico. Y miren, mis queridos, se volvió el hombre más cariñoso y protector que se puedan imaginar. Está casado con Rosalba, una muchacha dulce que conoció en la escuela técnica, y me dio 3 nietos hermosos: Pedro, de 22 años, María Clara, de 20, y el más chiquito, Antonio, de 16. Roberto trabaja como técnico en refrigeración aquí mismo en Guanajuato. Tiene su taller en la calle principal, cerquita de la antigua tienda que era del papá. Ironía de la vida, ¿no? Pero él insistió en poner su negocio en esa misma calle para demostrar que podía ser un hombre de bien en el mismo lugar donde el papá había manchado el nombre de la familia. Todos los domingos, después de la misa de 5 en la iglesia de San Diego, la misma donde me casé y donde fue bautizado, mi hijo viene a almorzar aquí en casa con toda la familia. Rosalba siempre trae un postre bien rico. Los nietos llegan haciendo relajo y yo me quedo aquí en la cocina preparando ese pollo ranchero con arroz que les encanta. Es una alegría tan grande ver a mi hijo siendo el papá que él nunca tuvo, ¿saben? Roberto es de esos papás presentes, cariñosos, que ayuda con la tarea, que va a todas las juntas de la escuela, que enseña a los hijos con paciencia y amor. Cuando Pedro era chiquito y lloraba de noche, yo veía a mi hijo cargando al niño, caminando por la casa, cantándole bajito hasta que se calmara, lo opuesto completo de lo que él vivió en los primeros meses de vida. A veces me quedo observándolo jugar con los nietos aquí en el patio, enseñándole a Antonio a cuidar las plantas, ayudando a María Clara con los estudios de enfermería, platicando con Pedro sobre los planes de boda. Se comprometió el mes pasado con Leticia, una muchacha linda de la familia de los Ferreira. Roberto nunca habló mucho sobre los recuerdos de esos primeros meses, pero yo sé que no recuerda nada conscientemente. Gracias a Dios, porque esos no eran recuerdos que un niño debería cargar. Lo que sabe de la historia es lo que yo le conté cuando ya estaba grandecito, de una forma en que pudiera entender sin quedar traumatizado. Después de que eché a ese hombre de casa, crié a mi hijo sola. Y no fue fácil, mis queridos. En 1975, una mujer separada con hijo chiquito era vista con malos ojos por la sociedad, pero tenía el apoyo de mi familia. Mi mamá, doña María de la Luz, fue un ángel en mi vida. Me ayudó con Roberto cuando yo necesitaba trabajar. Roberto nunca más apareció en nuestra vida. Supe por otros que se mudó a la Ciudad de México luego después de que salió de aquí y nunca más nadie tuvo noticias de él. Mejor así.
Construimos nuestra vida nueva sin la sombra de ese pasado sombrío. Hoy mi rutina es tranquila y bendecida. Me levanto temprano, como siempre hice en la vida. Vengo aquí al corredor a cuidar mis plantas mientras tomo mi café. De mañana me gusta quedarme aquí observando el movimiento de la calle. Los niños yendo a la escuela, los vecinos saliendo al trabajo, Antonio pasando en bicicleta camino al colegio. Ya no me vuelve a reconectar, ¿verdad? De tarde, cuando el sol no está muy fuerte, me quedo aquí en el patio trabajando en la tierra, plantando nuevas matas, cosechando las hierbas para hacer té. Rosalba siempre me pide que le separe albahaca y romero para sazonar las comidas, y yo me pongo feliz de ayudar. Los jueves tengo un grupito de amigas que vienen aquí a la casa para que hagamos tejido y platiquemos. Chinga, ¿cómo se ve que estabas ahí? Somos 4 viejitas platicadoras. Yo, la comadre Petra, doña Esperanza de la esquina y doña Rosa, que vive allá en la calle del colegio. Hacemos manteles, tapetes, ropita de bebé para vender en el tianguis del sábado. Es más por la compañía que por el dinero, porque gracias a Dios no me falta nada. Mi Roberto siempre pregunta si no quiero irme a vivir con ellos, que la casa es grande y hay cuartos sobrando. Pero me gusta mi independencia aquí en esta casita llena de recuerdos buenos. Aquí fue donde encontré el coraje para proteger a mi hijo, donde lo crié con tanto amor, donde construí una vida nueva después de tanta dificultad. Y miren, mis queridos, cuando veo a mis nietos jugando en este mismo patio, donde pasaron tantas cosas malas, pero ahora lleno de plantas, de risas, de cariño, sé que el amor siempre vence al mal, siempre. Mames, no, está peor, cabrón. Mira, nos le toca con Chabelo. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí, quiero dejar algunas palabras que vienen del fondo de mi corazón de abuelita, que ya pasó por muchas cosas en esta vida. No mames, pinche plátano mamón. ¡Ah! ¡Atrás! ¡Ah, no mames! ¡Ayúdenme! No mames, no veo nada con esta pinche cabeza de mierda, cabrón. Saben, durante 50 años cargué un dolor en el pecho pensando, ¿por qué me tardé tanto en actuar? ¿Por qué dejé que mi bebito sufriera por 4 noches antes de encontrar el coraje? Pero hoy, con la sabiduría de mis 72 años, entiendo que a veces uno necesita tiempo para procesar una maldad tan grande que nuestra mente no logra aceptar de primera. Cuando vives una situación de violencia dentro de casa, especialmente viniendo de quien debería proteger, es como si el mundo se volteara de cabeza. No, ya los mataron. ¡A la verga! Pues, ¿qué trae?
Cuestionas todo. ¿Será que fue eso lo que vi? ¿Será que estoy exagerando? ¿Será que así funcionan las cosas? La manipulación es tan sutil que uno empieza a dudar de su propia cordura. Aprendí que el amor verdadero no lastima, no humilla, no usa la fuerza para educar a un niño indefenso. El amor verdadero protege, acoge, tiene paciencia infinita. Si alguien que ustedes conocen está pasando por algo parecido a lo que yo viví, sepan que no es normal, no es educación y no es algo que va a mejorar con el tiempo. A veces el coraje no viene de un momento para otro como un rayo. A veces crece despacito dentro de uno, como plantita que regamos todos los días, hasta hacerse fuerte lo suficiente para aguantar la tormenta. En mi caso, fue un instinto de madre que habló más fuerte, pero cada persona tiene su momento de despertar. Hoy, cuando veo a mi hijo siendo un papá maravilloso, cuando veo a mis nietos creciendo rodeados de cariño y protección, entiendo que esa noche terrible fue el momento que cambió todo para mejor. Si yo no hubiera encontrado las fuerzas para enfrentar a ese monstruo, mi Roberto tal vez no hubiera sobrevivido para volverse el hombre íntegro que es hoy. Para ustedes que son mamás, papás, abuelos o simplemente personas que cuidan niños, confíen en su instinto. Si algo parece mal, si una situación no tiene sentido, si sienten que un niño está siendo lastimado de cualquier forma, no cierren los ojos. Busquen ayuda en las autoridades locales de su país. Busquen organizaciones de protección. Hablen con personas de confianza en su comunidad. La dignidad y el respeto son valores universales. No importa dónde estén en el mundo. Todo niño merece crecer seguro, protegido, amado. Y toda familia merece vivir en paz, sin miedo, sin violencia disfrazada de disciplina. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para escoger el amor en vez del miedo. Yo tenía 22 años cuando tomé la decisión más importante de mi vida, pero conozco personas que encontraron el coraje a los 40, a los 50, a los 60. La edad no importa. Lo que importa es proteger a quien amamos. Y para ustedes, mis queridas y mis queridos que me están escuchando ahora, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Activen la campanita, porque estas historias necesitan ser contadas. Cada historia compartida puede salvar una vida, puede dar coraje a alguien que está pasando por lo mismo que yo pasé. Cuéntenme en los comentarios solo una palabra: vida. Solo quien vio hasta el final va a entender.
Es nuestra seña secreta de que ustedes absorbieron el mensaje del corazón de esta abuelita. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Juntos, como una familia global, podemos hacer la diferencia en la vida de quien más lo necesita. Con todo el amor del mundo, aquí desde mi corredor lleno de plantas en Guanajuato, Abuelita Lupita. No Ahí mames. voy, amigo, ahí voy. El otro se quedó en nada. Se quedó en Aguanta, nada, se quedó en aguanta. nada. ¿Dónde verga estás, güey? Dispárale desde ahí. Está nada. No, estoy cargando. Pues su pinche madre me quedé sin balas. Atínale, güey. Ah, ¿verdad, puto? Me caí. No, güey, te habías quedado ahí arriba. No, pues estoy aquí contigo. ¿Dónde está? Ven, ven, ven. Acá debe estar de este lado. Iji. Vámonos a la verga. No, ya, espera, ahí quédate, ahí déjame. Espérate, no. Tú chíngate ese güey. Chíngate ese güey. No lo veo, Va la a neta, abrir, va a güey. abrir. Súbete al carro a recuperarte tú solo. Es lo que voy a hacer. Y no veo que lo hagas. ¿Qué es eso? Ya se fueron, ¿no? No, güey, pues bajé al güey que estaba aquí. Ya no los veo. ¿Ya no están? Deja curarme. Acá había un botiquín. Sí, Acá hay güey. uno, aquí hay uno. No los veo, güey. No, se Oye, bajé vamos. a uno y el otro se te peló. Sí, el otro se me peló. Vámonos. Corre, corre. Puta madre, me aventé para atrás. Agarra la tirolesa que acabo de poner. No mames, yo también la cagué. Puta zona, ¿qué pedo? Estoy corriendo muy rápido. Es lo que estoy viendo, entonces ni por qué. Ya entré. Va muy rápido, ¿no? La pinche zona pedorra. ¿Qué pasa de ver? Aquí está ese güey, por aquí está. Están ahí enfrente construyendo. ¡Ay, güey! Me bajó. Está aquí arriba de la casa. ¡No mames! Tienes al otro del otro lado. Me sacó, creo. ¿Neta? No, aquí estoy. Verga, no Está traigo arriba de la vida. casa. Sí, no traigo vida. Vete. No traigo vida, aguanta. ¿Te estás curando tú? Sí. Ahí viene para acá. Puta madre, construyó. Cúrate, cúrate. No puedo curarme, no tengo con qué. ¡Ah! Vámonos en el Súbete, carro, en el súbete. carro. Ven acá, ¿Dónde estás? aquí atrás. Vámonos. Vámonos a la verga. Oh, sí, pinches perros. Vas a ver si puedes pasar al lado de ellos para balasearlos. Estaría chido. No traigo vida, güey. No, pues estás bien. Si me quedo nos van a potear. Ah, verga, le vengo dando al carro. Avanza. Vámonos a la verga. No mames, aquí hay gente, güey. Aquí hay loot. Pero aquí hay gente, mamón. Vente, aquí hay loot. Vente aquí, quédate. Aunque sea para poner unos escudos. Ahí vienen esos güeyes, No me digas. ¿Dónde están? Estoy- Aquí están. ¡Ah, huevo! A huevo, por puto. Venía bien sobres el güey. Sí, güey. Es el otro güey, no sé dónde quedó. Puta madre, pinche juego, qué pedo, se me está trabando. Ahí viene igual, ¿Dónde verga estás? No lo veo. Ahí. Ah, puta madre. Vente No para mames. acá. Cómete esto. Chile, le voy a aventar otro puto cañonazo. Órale, perro, cálmese. Cómete esto. Una pizza. Pero déjame, mamón, déjame pizzas.
Sí. Con... Ahorita llévate las que te sobren. Ya no me No sobraron. te las comas, güey. No, ya no me sobraron, papi. ¿Qué quieres que haga, carnal? Acá hay una de estas madres morada, ¿eh?